Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio al Rojo. Muy buenas, chavalada, aquí estamos otra vez con todos vosotros. Un placer, como siempre. Me quito las gafas para que me veáis. Hoy estoy encantado de estar aquí. ¿Por qué? Porque traigo a un invitado que, aparte de ser amigo mío, que de eso estoy orgulloso, es un fenómeno. Es un chaval que, sin haber hecho muchos estudios, para mí es uno de los mejores emprendedores que hay en España. No voy a daros más rollos, os voy a presentar a Enrique del Oro Verde. ¿Cómo estamos? Un placer, Dani. Muchísimas gracias por la presentación. Quería decir de ti. Aparte de amigo, una muy gran persona y, bueno, me voy a quitar la mascarilla para empezar. Sí, tenemos la distancia. Sí, y aparte somos amigos, como tú has dicho, y nos vemos todos los días. Y la verdad que el placer es mío de estar aquí y, bueno, como siempre, vamos a decirle a la gente que nos ve y gracias a ellos estamos aquí, que es lo que quieren escuchar, ¿no? Sí, vamos a ver, empezaremos, vamos, yo claro, te conozco y habrá muchos que te conozcan, pero otros muchos no. Entonces, ¿de dónde vienes? ¿De cómo empezó tu vida? No cuando naces, cuando No, hombre, tu no, madre no, te eso parió, sino cómo, Vale, cuando sí. ya empiezas a Sí, ser cuando hemos hombrecito. empezado a ser ya mayor, sí. Pues la verdad que de Murcia, una ciudadica ahí en el sur, pequeñica, y la verdad que ahí pues, la gente es maravillosa y muy baratico todo. Ojalá, y la cicuta también, muy barata. La cicuta Entonces, es la cerveza sí, para él. la cerveza. Y ahí, aparte de eso, pues te ponen tu tapa y demás. ¿De qué barrio? Del Palmar. ¿Del Palmar? Sí, el Palmar. ¿Es buen barrio? Hombre, ahí es muy buen barrio, sí. Es que piensa que se llama el barrio al Rojo, entonces, Sí, ¿de qué barrio? sí, es un barrio pues caliente. Es un barrio caliente. Caliente, caliente. sí. Es caliente, sí. Siempre hago una pregunta, ¿no? En el barrio al Rojo, y más cuando son de barrios así un poco conflictivos. Habrás visto, ¿no? Algún delito por ahí. Hombre, hay gente humilde como en todos los barrios y demás, y yo, eso es lo máximo. Pero sí, hay todos los días y a todas horas. Pero eso te ha influenciado a ti. Hombre, en claro, algo. sí, sí. De pequeños todos queríamos ser malos, obviamente, yo creo, ¿no? No voy a engañar a la gente, o sea, travieso. Pero ya cuando eres mayor y ves por las cosas, pues yo pienso que todos queremos, aparte de tener un poquito de bienestar y su casa y sus cosas, que no sean de cosas malas, porque al final eso no creo que no nos lleva a nadie a ningún sitio. No, solo llevan. Yo, para mí, los delitos llevan al hoyo o a la Pero cárcel. sí, todos hemos visto como tu colega o un conocido lleva su Mercedes o su BMW y a lo mejor no tiene ni carnet, pero no lo para, ¿sabes? Pero el día de mañana siempre viene algo malo, ¿sabes? Entonces es mejor, pues... ¿Tú eso ya lo pensabas a cuando veías No, yo todo quería eso? ser como ese. ¿Sí? Sí. Sí, con 13, 14 quería ser como ese, obviamente, claro, igual que todo. Pero, por ejemplo... Luego, con 15 años y 16 pero cambié. Una cosa que le interesará mucho a mis seguidores, porque son bastante jóvenes. ¿Qué estudiaste? ¿Hasta cuándo estudiaste? Porque yo sé que empezaste a trabajar pronto. Pues es que no te voy a mentir, ¿eh? Yo creo que diría con 14 años ya dejé de estudiar. Dejaste de estudiar. Bueno. No es que dejara de estudiar, es que como, obviamente, tonto no, ni mucho menos con respeto, no, pero no sabía ni muchas cosas, no entendía ni por qué estaba ahí. Entonces, pues, mi madre ¿No te gustaba la escuela? No, obviamente no. Y tampoco ser malo, pero obviamente hay que hacer algo. Y mi madre en casa, pues, me apretaba. ¿Te apretaba? Sobre todo mi madre. Pance no, que Pance siempre pues, me ha ayudado y más lo que me ha hecho falta, igual que ahora y mi madre también. Si con 14 años dejas de estudiar, ¿qué empiezas a trabajar? Pues realmente... Porque yo sé que no voy a decir lo que quiero que llegues tú al Oro Verde. Realmente el problema es que, claro, el problema es que todo el mundo ahí cultivaba, claro, y yo ¿todos cultivaban claro, nabos o...? Digamos, yerberos. Hierberos. O vale. hierberas. Sí, o hierberas, claro. Sí. Entonces, es una zona caliente. Sí, entonces lo que veníamos a llevar por el Palmar, y con Murcia en general, y con Granada, y muchos sitios del sur, porque la gente pues, no tiene trabajo y cosas,
y pues tampoco lo veo mal. No me voy a meter en eso, Vale. Yo tampoco lo veo mal, Entonces, pero es un pues delito. eso, pues ya, está claro que Es es un un delito, delito, claro. es un delito. Un delito, obviamente, claro. Pero sí, entonces, pues eso. Todos hemos llegado a hacer eso, yo pienso, y pues ahí empezamos. Y Ya dije, esto se tiene que terminar. Sí. O sea, porque había amigos que obviamente pues no era bien. Yo hice muy poquito, lo justo para ver si funcionaba. Sí, pero no te gustó eso, ¿no? No. Enseguida, ¿cómo vino lo del oro verde? Por mi hermano Jesús, que tú lo conoces. Sí, claro. Jesús. Y un día él llegó a casa con una planta también y pues mi padre y mi madre pues dijeron, esto aquí no entra. Y entró. Y entró. Sí. Y pues tampoco fue tan malo, no pasó nada. Tuviera una planta en y casa. como tú has dicho de los estudios, que volvemos a eso, como ni Jesús ni yo, que se nos han dado unos estudios muy buenos, gracias a Dios. Pero no los quería. No lo hemos, el inglés hemos sacado de ahí. Sí. Y pues como no nos hemos sentido adecuados con la gente o con la escuela o lo que fuera, pues hemos tirado para nuestro sitio y para nuestro pueblo y para nuestras raíces, que es lo que volvemos. Y la verdad que eso es lo máximo, es lo que mejor he tenido y es donde mejor he aprendido. Con mi madre y en la calle. Pero para una forma positiva. Claro, te ha enseñado a currar. Correcto. No. Es que más que nadie. Por eso, entonces, llega la hierba a tu casa con Jesús. Vale, el barba, por si no lo sabéis. Sí, el Jesús. Más bajo que las pesetas. Mi hermano. Pero de eso a... Hombre, no voy a decir pues, que tienes un imperio, pero sí un emporio. A los meses, mi hermano quiso dejar por el trabajo que él tenía con la familia y demás, y le planteó a mis padres de que él se quería abrir su tienda, que tenía su dinero y que él quería abrir el Oro Verde. Yo tendría 15, 16 años, era cultivador, había sido cultivador, había... Claro, estabas en el mundo de la hierba, pero no como tu hermano. Yo ahí me quedé flipado. Mi hermano era una máquina. Sí, sigue siéndolo, ¿sabes? Pero en principio es cuando mi hermano era muy fuerte. O sea, sabía mucho, se había informado mucho, había leído y en ese tiempo muy poca gente sabía sobre el sector del cannabis. Entonces, vuestro padre os ayudó mucho tanto a Jesús primero. Sí. ¿Y tú cuándo empiezas a currar con tu hermano? Con 16 años. Con 16 años, pues hace 11 años sí, ya, ¿no? Hace 11 años. En el 2013. En el 2013. No, 2012. Vale. Hace 9 años, sí. Tenéis la gran suerte de que tanto tu padre, a lo mejor tu madre no tanto por lo que dices, pero tu padre os ayuda al máximo, sí, ¿no? Sí, mi padre siempre, sí. No en económicamente. No. Pero en apoyo, es que más. Ahí está. Y gracias, yo creo... Bueno, eso quiero que lo digas tú, ¿no? Pero porque mucha gente... Sí, gracias a la familia. Abres una tienda de vender papel y ya te vas a ganar la vida. Hay 50.000 grows. Claro, eso vamos a explicarlo también, ahora que no se ha explicado nunca, porque todo esto yo tampoco sé de salir ni en ningún sitio. Yo te agradezco que vengas aquí. Entonces, pues yo me pongo muy nervioso y no sé qué decir, espero que lo entendáis. Pero todo esto sí que es verdad y es una historia que es bastante curiosa. Entonces, pues mi hermano abrió eso y mis padres y toda la familia estaban en contra. ¿Qué pasa? Que yo cuando llegué ahí, tuve varios problemas. Luego con lo que yo he vendido supuestamente que es para coleccionismo, no es para eso. Vale. Y entonces luego pues, el problema a lo mejor lo he tenido yo. ¿Qué pasó un día? En el 2015, 2016, hace un montón de tiempo yo hice un viaje a Ámsterdam. Sí. Y yo vi aquello y dije, hola, qué chulo está. Han pensado en el fumador, pero me venden cosas que no tienen tampoco que ver con el fumador, porque son souvenirs. Sí. Pero qué chulo. Claro. Entonces llegué a mi tienda de Murcia, que ya había abierto yo en mi tienda de Murcia en el 2013, con 17, 18 años, y dije, yo no quiero vender semillas, ni tierra, ni productos. Esto a mí no me gusta. No es que no me guste, claro que me gusta porque soy un cultivador y me encanta. Que en sí... Soy herbero, me encanta, pero me ha traído problemas. Para cosas me trajo problemas, Dani, y dije, mira, no los quiero más. No quiero esto. Ya más no. Y probé. Con todo lo que... El primer año fue una mierda. ¿Qué cogiste la primera vez? Todo parafernalia, me gasté todo. Pero la misma parafernalia que tienes ahora. No, de todos los sitios, Dani, de Estados Unidos. Sí. Me volví loco, solo había papel. Me acuerdo que me decía mucha gente, tú estás loco, ¿cómo vas a vivir solo de vender papel? Yo no pensaba vivir solo de eso. Me gustaba.
Y me levantaba todos los días porque me volaba, porque tenía mis juguetes, tenía mis cosas. No era ganar, era vivir de una cosa que me gusta. Que eso que es muy diferente. importante. Entonces, ¿qué pasa? Me he tirado, obviamente, 2 o 3 años sin ganar dinero, para que la gente lo sepa. Pero ¿qué pasa? Que como me gustaba, iba todos los días. Tampoco perdía, pero no ganaba dando nada. a conocer. A lo mejor es correcto. Te estabas dando a conocer en un Ni hacía- negocio que estaba, además hace 13 años, estaba no en auge, sino estaba empezando. Ahora está en auge, pero Lo que es el hace Oro Verde, 13 el Oro Verde años- empezó en el 2010. Vale. Y yo empecé a trabajar en el 2002, tenía 16 añicos, 17. Pero mi hermano lleva desde el 2010. No, pero a mí me fascina porque, joder, yo he estado en Murcia, en la tienda del Oro Verde, y lo que llegáis a vender tanto a nivel de entrada de personal, de público, de pocas tiendas, y bueno, la que has abierto aquí en Barcelona. Sí, porque también la ¿Por gente, qué? porque la gente esperaba eso, ¿Por qué Dani. vienes a Barcelona? Es la pregunta. Porque la gente esperaba eso también, yo creo, ¿no? O sea, obviamente, te voy a explicar, todo el mundo pensaba como lo del cultivo de todos los grow. Los grow son para cultivo, Sí. o para cultivo de tomates, no he dicho ni mucho menos, ni a decir pero es hierba. para ayudar al cultivo. Cultivo, tierra, Tierra, sustratos, sí. productos. ¿Qué pasa? Que hay mucho consumidor de lo que sea. Sí, ¿no? Y Entonces, ¿por qué no hierberos vamos a un tener montón, sí. 100 papeles? ¿Por qué no vamos a tener bandejas? ¿Por qué no vamos a tener ropa? ¿Por qué no van a haber de 1000 cosas que hay? Ceniceros, 1000 variedades. Si es que hay eso. No. ¿Qué es que lo que pides? ¿Por qué nadie ha Si todo es un pensado en eso? producto, ¿Por sí. qué nadie ha pensado? Si yo soy el primero que yo en mi casa decía, coño, ¿por qué solo tengo yo esto en mi casa así? ¿Por qué no está esto? ¿Por qué no está esto? ¿Por qué no hay esto? Me gastaría más o compraría más si eso fuera de esa manera. Además, yo te he visto, porque hemos estado en Mil copas sitios. canábicas, Mil sitios. vamos a ver, y que nos ofrecían papeles diferentes. Y yo soy el primero curioso, sí. Y lo curioseabas todo para ver cómo va. ¿Te gusta mucho? Sí, me gusta, me encanta. De hecho, ayer yo sé bastante de papel porque está en varias fábricas o en varios sitios. Me gusta experimentar, como Que tú sí, dices. que sí. Y ayer, por ejemplo, también pues, habían 2 o 3 papeles que no llevaban pega y todos hemos liado. Como ayer con 1000 cosas. Pero ayer lo intenté hacer 2 o 3 veces y mira, Y me no lo te hice salió. y se rompió. O sea, sí, lo hice bien, que estaba perfecto. Y por la mitad Dani se rompió y se cayó. O sea, que... Hay a veces, bueno, ahí hay a veces, no sé si es problema del papel o de nuestra saliva también. Que lleve la pega es por algo. Si no lleva es un No, defecto había del salido un papel. defecto, sí, correcto. Pero que me gusta, como tú dices, tú experimentar, ¿sabes? Que... Yo cuando vi la historia te iba a decir, este papel es de tal, pero no voy a decir el nombre. No, ya. Pero era de... Nombres no. Y bueno, vamos a ver. A mí, vuelvo a decir que siempre me gusta a la gente que nos está viendo que eso, ¿no? Que no hace falta estudiar un montón, saber sumar y restar y tener un poco de lógica y tener ganas. Yo creo que... Sí, las ganas sobre todo. Pero ganas de trabajar tiene mucha gente, pero encontrar un trabajo que te guste y que no te parezca que vayas a trabajar, que es lo que te pasa a ti, que es lo que has dicho. Es lo que mucha gente me pregunta, oye, voy a abrir, es lo que a mí, no es que me moleste, que ni mucho menos, que hay mucha gente joven y de todas las edades que me pregunta, oye, voy a abrir un grow. Vamos a ver, a mí mi sueño, a mí me gusta mucho la ropa, o me gustaba, ya no tengo tiempo ni para pensar. Entonces, yo lo que pienso es que te dediques a lo que realmente te gusta y si tu tiempo lo vas a dedicar a ello, seguro que te puede ir bien. No que te vayas a hacer rico, pero seguro que puedas irte bien. Y que no tengas que estar preocupado de si mañana te entran mis colegas o el otro colega de las luces o lo que sea. Porque yo he vivido así por circunstancias que ahora mismo no pienso decir. Eso lo tengo claro, que tú diste un cambio radical en tu forma de vivir. Mira, nosotros no queremos que nadie nos toque la puerta o que te la tiren. Pero a mí, vuelvo a decir, ¿no? Es que nunca habría pensado que vendiendo papel, que es así de sencillo. Y mira que soy fumador desde los 13 años. Desde que tengo 17 años. Pues 10 así años. se pilla el triunfo. Y hace que no se equivoque nadie ni 2 años. O sea, la gente ahora nos respeta y nos valora porque, como tú has dicho, ostras, este chico está todos los días. ¿Quién hay ahí? Yo. Y Hombre, yo soy la cara.
Tú eres la cara, pero ¿quién hay detrás Toda tuyo? mi familia. Toda entera. Los que no apoyaban, pero ahora están todos. Pero no están ahí. Sino No. Están Son currando ellos. hace paquete. La mejor, mi madre. Mi madre. Lo tienes a todos. Y el que se levanta a las 7 de la mañana, que está jubilado y no trabaja, va a ayudarnos, es mi padre. Me refiero que si es para ti, autoconsumo, lo veo genial. Y ojalá el día de mañana se legalice porque es genial. Y eso es lo mejor que hay. Eso lo apoyo más que nadie, porque he sido el primero que autoconsumo es para mí. Sí. Y si tengo que hacer jao, tengo que hacer lo que sea, lo hago con mi hierba. Pero con mi hierba, sí. Correcto.